casa. Muy buenos días, chicas y chicos, familia bonita de todo el Perú. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir descubriendo nuevos conocimientos de una manera divertida y práctica. Como bien saben, este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden llamar a toda su familia para que se una con nosotros porque aprender juntos es mucho más entretenido. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! Perfecto. Eso sí, no se olviden traer sus cuadernos u hojas de papel para tomar apuntes, importante. Chicos y chicas, ya estamos a finales de agosto y ya pronto se viene la primavera. Para mí es una de las épocas más lindas del año. Vamos a ver más flores, los pajaritos cantarán más que nunca y en algunos lugares del país los campos se pondrán más verdes aún. Tiene que ver con el cambio que ocurre en el clima cuando llega esta época del año. Por ejemplo, aquí en Lima, los días se vuelven más cálidos. El sol se deja ver, ya no hay tanto frío, las ramas de los árboles empiezan a retoñar. ¿Lo han notado? Los retoños son pequeñas hojitas verdes que aparecen en las ramas que parecían secas. Con el pasar de los días, los retoños llenan las ramas de los árboles y en algunas plantas aparecen flores. Bueno, esta estación es tan bonita que se celebra el inicio de la estación el 23 de septiembre, día de la primavera. ¿Qué les parece si conocemos más de ella? Para ayudarnos y guiarnos en esta nueva aventura, hemos invitado a nuestro querido profesor Gustavo. Buenos días, profesor, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Buenos días, chicas y chicos. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y antes de comenzar, quiero saludar y felicitar tanto a ustedes como a sus maestros por seguir esforzándose para aprender día a día. ¿Están listas y listos para comenzar? Pues empecemos. Te cuento que hablé con mis estudiantes sobre la primavera y les encantó y compartieron algunas preguntas e historias conmigo. ¿Quieren escuchar algunas? Hola, mi nombre es Luana y quiero contarles algo que me llama mucho la atención sobre la primavera. En casa tenemos un árbol de níspero. En las últimas semanas el árbol tenía flores y pronto aparecerán frutos pequeñitos. Mi mamá dice que cuando llegue la primavera los frutos estarán maduros. ¿Tendrá algo que ver la primavera con que aparezcan las flores y crezcan los frutos? Profesor, al parecer la primavera se manifiesta en las plantas, en los animales, en el ambiente, pero también en nosotros. Por ejemplo, para mí la primavera siempre está relacionada con la alegría, los colores vivos y el buen ánimo. ¿Será cierto? Si fuera verdad, quiero que llegue ya. Creo que varios en casa desean tanto la primavera como tú, Patricia. Luana ha sido muy observadora y creo que en general podemos preguntarnos: ¿la llegada de la primavera tiene que ver con la maduración de frutos de algunas plantas y el comportamiento de algunos animales? Profesor, al parecer, por lo que nos cuenta Luana, la primavera tiene un efecto sobre los seres vivos en general. Pero, ¿cómo podremos saberlo a ciencia cierta? Para descubrirlo, les propongo hacer una investigación sobre los efectos que tiene la llegada de la primavera en los seres vivos. ¿Están de acuerdo? Me parece una idea genial. Las investigaciones nos ayudan a descubrir y conocer cosas interesantes. Podemos usar la tabla con criterios que ya conocemos. Así es, Patricia. Hoy también usaremos la tabla con criterios. Veamos los criterios nuevamente. ¿Tengo claro el propósito de mi investigación? ¿Elaboré un plan para mi investigación? ¿Consulté fuentes confiables? Y el cuarto punto es crear nuestro propio criterio. Ahora sí, estamos listos para empezar la investigación que responda a la pregunta: ¿cómo influye la estación de la primavera en los seres vivos? Para esta actividad invité a Álvaro y Alejandra para que nos ayuden a responder estas preguntas. Gracias por la invitación. Yo pienso que las plantas, los animales y las personas se comportan siempre igual en cualquier estación. Hola, profesor y Patti. Estoy muy contenta por participar. Yo vi en un video que cuando llega la primavera hay cambios en el clima y eso influye en cómo se comportan los seres vivos, incluidos nosotros, los humanos. Gracias, Álvaro y Alejandra, por sus respuestas. Estas nos permiten iniciar con nuestra investigación.
Es muy interesante, porque Álvaro dice que la primavera no afecta a los seres vivos y Alejandra dice que sí. Pero, ¿qué necesitamos hacer para saber si son ciertas sus respuestas? Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso para confirmar que tienen o no razón? Me acuerdo que para la investigación que hicimos sobre los recuerdos usamos un cuadrito como este. Primero nos preguntábamos ¿qué necesito investigar? Luego, ¿qué fuentes usaré? Y finalmente, ¿cómo organizo la información? Exactamente, Patricia. Espero que todas y todos en casa recuerden esta valiosa herramienta que nos ayuda a organizar nuestra investigación. Vamos a completarlo juntos. ¿Qué les parece si les preguntamos a Álvaro y Alejandra? ¿Qué creen que necesitamos investigar? Creo que primero deberíamos averiguar por qué ocurre la primavera y qué características tiene. Yo creo que deberíamos saber sobre los cambios que ocurren en los animales y las plantas durante la primavera. Excelentes propuestas. Vamos anotándolas en el cuadro. Álvaro quiere conocer por qué ocurre la primavera y qué características tiene la primavera, mientras que Alejandra quiere saber qué cambios ocurren en animales y plantas en la primavera. Ahora nos toca definir qué fuentes usaremos. Profesor, creo que podríamos buscar en algún libro o con la ayuda de un adulto responsable buscar en internet. Recuerden que tienen que ser páginas confiables. Buena idea, Patricia. A Luana en clase se le ocurrió otra idea que puede ser muy útil también. ¿Y si preguntamos a algún especialista o investigador experto en estos temas? Creo que sería de mucha ayuda. Coincido contigo, Luana. Es una muy buena idea la de consultar a un especialista o experto. ¿Qué les parece si ponemos esas ideas en el cuadro? Sí, profesor, estoy anotando todo. Usaremos como fuentes libros, páginas de internet y consultaremos a un especialista o experto. Bien, Patricia. Preguntemos a Alejandra si tiene alguna propuesta de cómo organizar la información. Sí, profesor, se me ocurre que podríamos armar un organizador gráfico con la información importante que vayamos encontrando para que nos ayude a responder la pregunta. Gracias, Alejandra. Entonces, anotamos. Listo. Muy bien, ya tenemos nuestro plan de investigación. Entonces, chicas y chicos, teniendo en cuenta las preguntas que tenemos que responder, escuchemos a Luana que encontró una manera de responderlas. Profesor, para responder a esas preguntas, investigué y logré hablar con el doctor Novar Baella, que es asesor científico del planetario del Instituto Geofísico del Perú, y quisiera compartir con ustedes mi entrevista. Buen día, doctor Novar Baella. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre una de mis estaciones favoritas, la primavera. ¿Por qué ocurre la primavera? Bien, como bien debes saber, existen 4 estaciones en el año. 2 de ellas representan los extremos, ¿no? El verano, donde hace más calor, y el invierno, la estación más fría. Pero te contaré que existen estaciones intermedias. ¿Intermedias? ¿Cómo es esto? Así es, durante ellas pasamos ya sea de verano a invierno o de invierno a verano, ¿no? Bueno, justamente la primavera son los meses en los que vamos de invierno hacia verano, ¿no? Es decir, la estación en la que vamos de un clima más frío a uno más caliente. Y por eso se nos hace más agradable, ¿no? Ya que salimos por fin de un clima frío rumbo a uno más caliente, ¿no? Te contaré que la fecha que marca el inicio de este cambio está entre el 21 y el 23 de septiembre, ¿no? De cada año. Además, en esa fecha, la duración de la noche y la duración de la luz del día es igual. Es decir, estamos en una fecha muy especial donde en la oscuridad y la luz se encuentran en equilibrio, ¿no? Y por eso decimos que estamos en un equinoccio, ¿no? En el hemisferio sur, en donde el Perú está localizado, ¿no? Esta fecha de cambio de estación es conocida como justamente el equinoccio de primavera, ¿no? Que marca el inicio de la primavera, ¿no? Como curiosidad te puedo contar que en el hemisferio norte de la Tierra, la primavera empieza en otra fecha. Empieza el 20 de marzo, ¿no? Y por supuesto también marca el paso del invierno a verano, ¿no? Ahora,
¿Sabes qué pasaría si plantamos un palo así verticalmente en el suelo, ¿no? Y observáramos su sombra sobre el suelo a mediodía durante todos los días del año. ¿Sabes qué notaríamos? Notaríamos que la longitud de esa sombra en el suelo cambiaría de un día para otro. ¿Eso qué estaría mostrando? Estaría mostrando que el ángulo con el que los rayos solares caen sobre nuestra ciudad va cambiando de un día al otro a lo largo del año. Te contaré que la culpa de eso lo tiene el efecto combinado del movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del Sol y la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Espero que esta información te sirva para lo que estás investigando. ¿Qué características tiene la primavera? Una de las características más generales que posee la primavera es que en las ciudades situadas en el hemisferio sur, como nosotros, los tiempos de duración de la luz del día se irán incrementando día a día hasta llegar el 21 de diciembre aproximadamente. Allí llegaremos a su máxima duración, con su correspondiente noche más corta. Una consecuencia así directa de lo anterior es que el clima va a ser más agradable a medida que pasen los días, porque va a existir una mayor duración de la iluminación recibida del sol cada día. O sea, la energía del sol, vamos a estar teniendo cada día mayor cantidad de energía. Además, el sol estará situándose cada vez más alto cerca del cenit. El cenit es ese punto imaginario en el cielo que está directamente sobre nuestras cabezas, ¿no? Y a medida que pasen los días, el sol se va a estar acercándose. Entonces se va a incrementar la sensación de calor. Es importante mencionar que, a pesar de que lo que acabo de mencionar sea cierto, ¿no?, las características finales de la primavera que tendrá una región van a depender fuertemente de las condiciones geográficas y climáticas propias de cada región. Es muy importante que tengas en cuenta ello. No te olvides. ¿La primavera tiene las mismas características en todos los lugares de nuestro país? Bueno, tal como te explicaba en la pregunta anterior, existen otras condiciones que afectan las características de la primavera en nuestro país. Una de esas influencias, para enfatizar una de ellas, es por ejemplo la existencia de la cordillera de los Andes, que dice nuestro país. Es así que en las ciudades de la región costa, en la primavera, los días comienzan a ser más despejados y libres, ¿no?, de nubes en el cielo. En tanto, en la región sierra, la probabilidad de lluvias comienza a aumenta. Entonces son características diferentes, opuestas, y en un mismo país como nuestro Perú. Entonces recordemos que no todo se trata del ángulo de incidencia del sol, ¿no?, sobre la superficie, sino también de las condiciones geográficas y climáticas locales de cada región. Recuérdalo. ¡Qué información tan interesante y valiosa la que nos acaban de brindar! Pero sobre todo, resalto y aplaudo la iniciativa de Luana para buscar información de fuentes confiables. Así es, profesor. Gracias a eso ahora sabemos que la primavera, al igual que las otras estaciones del año, ocurre por el movimiento de traslación de la Tierra. Es decir, el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 días aproximadamente. Pero también ocurre porque la Tierra tiene un eje inclinado. Esto hace que los rayos del Sol caigan con diferente intensidad sobre los dos hemisferios de la Tierra. Ah, y también mencionó cuándo empieza la primavera, es decir, cuándo es el equinoccio de primavera. Sí, Patricia. Entonces, para resumir, son el movimiento de traslación de la Tierra y el eje inclinado las dos razones que hemos conocido para entender por qué ocurren las estaciones, entre ellas la primavera. Profesor, después de escuchar la entrevista entiendo mejor por qué la primavera tiene esas características. Es decir, que los días sean más soleados, pero sin mucho calor, que las plantas empiecen a reverdecer y a tener flores y de que pueda haber lluvias. Es por cómo llegan los rayos del sol a la Tierra en ese tiempo. Así es, Patricia. Todas esas características se pueden observar en los 3 meses que dura aproximadamente la primavera en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte están en otoño.
¿Qué te parece si vamos a una pausa? Chicas y chicos en casa, traigan corriendo lápiz y papel para tomar apuntes, porque al volver organizaremos toda la información. Ahora regresamos. Hemos regresado. Ahora sí vamos a organizar la información que hemos obtenido de la entrevista y lo que hemos venido comentando. La primavera ocurre por lo siguiente. Alejandra también nos quiere compartir cómo organizaba la información un cuadro sinóptico. Veámoslo. Genial. Podemos organizar nuestras ideas utilizando diferentes organizadores gráficos. Con eso ya tenemos las dos primeras preguntas resueltas y vamos a resolver la tercera. ¿Qué cambios ocurren en los animales y las plantas en la primavera? Bueno, Alejandra ha estado muy interesada en conocer los cambios que ocurren en animales y plantas durante la primavera. Buscó información sobre este tema. Escuchemos. Voy a leerles una parte del texto que me compartió mi prima, de una de sus fichas que le dio su profesora. Es sobre la floración. Como las plantas no pueden moverse, necesitan captar las señales del ambiente que les indican que ha llegado el momento de florecer. Es decir, captan las condiciones externas favorables y controlan el momento en que deben aparecer las flores. Pueden identificar la duración de los días y la calidad de la luz con más exactitud que los animales, y lo consiguen gracias a unos detectores de luz llamados fotorreceptores. La mayoría de las plantas eligen la primavera para florecer, aunque algunas, como las mimosas, se anticipan y exhiben sus flores a finales del invierno. Qué interesante lo de los detectores de luz o fotorreceptores. Las plantas saben que deben aprovechar ese momento para florecer porque los días soleados duran más y así aseguran su reproducción. Son lo máximo las plantas. Así es, Patricia. Y respecto a los animales, Alejandra también encontró información valiosa. Escuchémosla. Mi profesora me envió esta información. Se las leeré. En invierno, muchas especies animales como los osos, las ardillas y las marmotas entran en periodo de hibernación, es decir, reducen su actividad y su gasto de energía, como si entraran a un profundo sueño para soportar el frío y sobrevivir sin buscar alimento por un tiempo. La primavera es la señal de la naturaleza para que todas estas especies despierten y retomen su ritmo de vida, con temperaturas más agradables, flores y frutas en abundancia. La mayoría incluso espera esta época para buscar pareja y reproducirse, porque tendrán todo un año para ver nacer y cuidar de sus crías, según la especie. ¡Wow, profesor! ¡Qué interesante todo lo que nos trae la primavera! No solo es color y flores. Muchas gracias, Alejandra, por compartir información importante sobre lo que ocurre con algunos animales cuando sienten que está llegando la primavera. Todas las especies buscan asegurar su vida en el planeta y esta estación les da a los animales el alimento que necesitan, así como las condiciones que favorecen su reproducción. Profesor, con todo lo que estamos aprendiendo me dio curiosidad y averigüé en una página de internet que como en la primavera el clima es agradable, algunas especies de aves aprovechan para migrar. Sí, cuando está por venir el invierno, se mudan. Viajan inmensas distancias para encontrar zonas más cálidas donde hay alimento y pueden tener a sus crías. Así es, Patricia. A eso se le denomina migración, la cual se da en algunas aves y otras especies de animales. Es otra señal que identifica la llegada de la primavera. ¡Qué hermosa es esta estación y cuántas cosas suceden en ella! Nos ha tenido tan concentrados que ya logramos hacer lo que habíamos planificado al inicio. Y con todos estos conocimientos ya podemos responder a la pregunta: ¿cómo influye la estación de la primavera en los seres vivos? Así es, Patricia. Todas estas características de la primavera influyen mucho en las plantas y en los animales. En las plantas definen su floración y la formación de frutos.
y en los animales definen la búsqueda de alimento, el apareamiento y el cuidado de las crías. Profesor, ahora sí tenemos nuestra investigación completa. ¿Se acuerdan de las respuestas iniciales de nuestros amigos Álvaro y Alejandra? ¿Las habrán logrado verificar? Escuchemos lo que nos comentan, Patricia. Yo dije que las plantas, los animales e incluso los humanos no tienen ningún cambio en primavera. Pero después de todo el investigado, veo que mi respuesta no era válida porque luego de la investigación aprendí que la estación sí influye en los seres vivos. Yo dije que los cambios en el clima y en el entorno que se dan al iniciar la primavera influyen en el comportamiento de los seres vivos, incluidos de los humanos, y esa respuesta fue válida, como por ejemplo el caso de la reproducción de algunos animales. Muy bien, Álvaro y Alejandra. Hemos investigado y al igual que las chicas y chicos que nos ven desde casa, hemos verificado si las respuestas iniciales fueron válidas o no. Los felicito por su trabajo. Gracias, profesor. Pero tengo una curiosidad más. Si la primavera influye en las plantas y en los animales, y nosotros los humanos pertenecemos al reino animal, ¿cómo nos afecta a nosotros? Buena pregunta, Patricia. La llegada de la primavera influye también en los seres humanos, particularmente en su estado de ánimo. Esto se debe a que aumentan en nuestros cuerpos los niveles de la hormona serotonina, llamada también la hormona de la felicidad, y también de vitamina D. Esto influye mucho en nuestro estado de ánimo y en el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. Eso explica que en primavera siempre estoy de mejor humor en general. Ahora les reto que elaboren una ficha descriptiva sobre la primavera. ¿Pero qué información se incluye en una ficha descriptiva sobre la primavera? Ya sé. Deberíamos escribir sobre cómo es la primavera en nuestra región o cómo afecta la vida de los seres vivos, plantas, animales y humanos. Es todo lo que hemos aprendido hoy en la investigación. Muy bien, Patricia. Entonces, chicos, tomen nota de las preguntas para la ficha. Chicas y chicos, no olviden elaborar su ficha descriptiva sobre la primavera. También puedes elaborar un organizador con la información que consideres en tu ficha descriptiva. Profesor, creo que sería muy interesante aprender también sobre las otras estaciones y cómo influyen en nuestra vida y en la de los demás seres vivos. Tienes mucha razón. Mis estudiantes se han animado a hacer un juego muy divertido para dar a conocer a sus familiares y amigos todo lo que aprenden sobre las estaciones. ¿Se animan a sumarse a esta aventura? Buena idea, profesor. Las chicas y los chicos dieron ideas de las actividades que podría contener ese juego sobre las estaciones. Joshua nos quiere compartir la suya. Por los cambios de estación, hay muchas lluvias y también sequías en diferentes partes del país. Por ejemplo, aquí en Apurímac llueve en primavera y todo se inunda. Podríamos averiguar más sobre eso. Qué propuesta tan interesante, Joshua. Pero díganos, profesor, ¿el calentamiento global en el planeta tendrá algún efecto en las características de las estaciones? ¿Podríamos incluir esta pregunta en nuestra investigación? Claro que sí, Patricia. Definitivamente estamos viviendo los efectos del calentamiento global. Y es posible que tenga efecto en algunas características o fenómenos naturales propios de las diversas estaciones. También será parte de nuestra investigación. Gracias por participar. Ordenaré las ideas en un cuadro. Recuerden que al terminar estas 2 semanas de aprendizaje y luego de organizar todo lo investigado, crearemos un juego. Así podremos dar a conocer todo lo que hemos aprendido y también pasar ratos divertidos jugando en familia. En este cuadro he organizado las actividades propuestas que nos ayudarán en el logro de nuestro reto, que hemos asumido juntos el día de hoy. La actividad que trabajaremos mañana buscará responder: ¿por qué se producen las estaciones del año? En la siguiente actividad abordaremos cómo hacer matemática a partir de actividades que asociamos a algunas estaciones del año. Luego identificaremos qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres en nuestras comunidades durante determinadas estaciones. Por otro lado, en una siguiente actividad seguiremos haciendo matemática.
a partir de actividades que asociamos a algunas estaciones del año. Luego, vamos a proponer acciones que podemos realizar para reducir los riesgos frente a posibles desastres. En un siguiente programa, responderemos a la pregunta: ¿influirá el calentamiento global en las características de las estaciones? Y seguiremos con la planificación de las preguntas y respuestas de nuestro juego. En una penúltima actividad nos tocará representar nuestras reflexiones sobre los cambios en la naturaleza a través de un collage. Y finalmente escribiremos y revisaremos las preguntas y respuestas de nuestro juego. Con este cuadro ya tenemos nuestro trabajo de las próximas 2 semanas. Así es, Patricia. Bueno, ha sido un día de muchos aprendizajes y estoy muy contento por sus ganas de aprender y dar lo mejor de sí. Gracias. Hasta pronto, profesor. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre la primavera y cómo influye en las plantas, animales y en los humanos. Antes de irnos, recordemos algunas ideas claves sobre la primavera. Al igual que las demás estaciones, ocurre gracias al movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación de su eje. Se inicia el equinoccio de primavera el 22 o 23 de septiembre. Mientras en el hemisferio sur estamos en primavera, en el hemisferio norte es otoño. Su llegada tiene influencia en las plantas, las cuales, gracias a sus fotorreceptores, activan los procesos de floración y aseguran luego la formación de frutos. Influye en el comportamiento de los animales, como en el caso de la hibernación de algunos y la migración de las aves, ambos con la finalidad de buscar alimento, apareamiento o cuidado de crías. Influye también en el estado de ánimo de las personas. La luz del sol estimula la producción de hormonas como la serotonina. Muy importante, no olvides elaborar tu ficha descriptiva donde registres cómo es la primavera en tu región y cómo influye en los seres vivos. Cuando ya tengas tu ficha, usa esta pequeña lista para verificar si tu ficha y el proceso de investigación que seguiste va por buen camino. Esta es la tabla de Félix, uno de los estudiantes como ustedes que estuvo haciendo una investigación. Usa la tabla con ayuda de un adulto. Coloca sí o no y un comentario. Esto te ayudará a realizar ajustes y que tus trabajos sean cada vez mejores. Ustedes deben crear el cuarto criterio que los ayude a corroborar que están haciendo un buen proceso. Cuando elaboren sus fichas descriptivas, no olviden hacerlo detalladamente. Así podrán obtener un sí en cada uno de los criterios. Cuando sus fichas descriptivas estén listas, compártanlas con sus familias, profesores y luego guárdenlas en sus portafolios. Antes de irnos, los invito a conectarse mañana porque continuaremos aprendiendo sobre las estaciones del año y muchas cosas interesantes. Los espero. Que tengan una linda tarde. Chao.